El objetivo, como ha dicho Iria, es daros a conocer la nueva funcionalidad, bueno, la funcionalidad actualizada del control de presencia y adaptada a los requerimientos que tiene ahora la normativa vigente. Vamos a ver primero qué es lo que pide la normativa. Vale. ¿Qué nos exige la ley en este momento? Pues lo que pide es, bueno, primero no hay una ley concreta que sobre el tema, lo mismo que para el Verifactu hay una normativa, una ley concreta del Ministerio de Hacienda y demás. En este caso no hay una ley que cubra el tema del registro de jornada. Sí que hay una serie de decretos, normativas, que al final vienen recogidas un poco en lo que pide la inspección. Al final, la envolvente que le hemos dado a la nueva versión es que cubra todos los requerimientos que pueda hacer la inspección, que por tanto pues, cubre toda la normativa vigente. Entonces, la normativa vigente pide el que es obligatorio a partir del día 1 de enero el que haya un registro diario del inicio y fin de jornada. O sea, que hay que tiene que registrarse y que no se puede hacer de forma manual, sino que tiene que ser de forma electrónica. Tiene que ser un registro individual y fiable. El fiable viene de que algo manual pues eh, puede ser manipulado y algo que sea electrónico y sobre una aplicación como puede ser la nuestra, pues que no se pueda modificar. Bueno, sí te permite que se modifique, pero hay que guardar el registro de todas las modificaciones que se hagan. Pide que se tienen que conservar los datos durante 4 años como mínimo. Nosotros, pues ya la política que tenemos de copias de seguridad y de custodia de datos, pues cubrimos toda la historia. Y hay una cosa que quizás es de las más novedosas y que en nuestro caso pues es bastante sencillo de cumplir. Pide el que haya acceso para que se tiene y también pide que la inspección de trabajo pueda acceder al sistema y consultar los datos. Entonces todo eso vamos a ver cómo lo cumple la plataforma. Eh, Y como veremos ahora, pues el registro diario va a permitir que todos los empleados cada día, pues cada vez que entren al centro y salgan, lo registren. Ahora veremos en detalle cómo se hace. Identificación segura. Bueno, en este momento pues se puede registrar la jornada a través de código QR, que ha sido el sistema clásico. El PIN está asociado a una plataforma que también disponemos, que es Task Control y que alguno de vosotros habrá oído hablar de ella, y que es para todo el registro de actividad y automatización de centros. Ahí los empleados están identificados por un tag electrónico y ese tag electrónico es susceptible de ponerle un PIN para identificarse. Pero aquí, digamos que en esa situación los centros que tengan instalado Task Control pues pueden optar porque el fichaje sea automático, porque ya la propia infraestructura de Task Control identifica y localiza al empleado a lo largo del día en cualquier sitio que esté y por tanto sabe la entrada y la salida. Y digamos que ahí no habría que fichar. Y también lo tenemos preparado para el poderse fichar por NFC. NFC es la tecnología de los móviles con la que pagamos todos. Esta que aproximas el móvil al terminal de la tarjeta de Visa o tarjeta bancaria y efectúas los pagos. Pues sería con la misma tecnología, pero para identificación del residente en este caso también está asociado al tag electrónico de Task Control, donde incorpora un emisor NFC y aproximándolo al lector pues, se podía fichar. El sistema, evidentemente, que es automático y sin manipulaciones, o más que sin manipulaciones, y eso lo resalto de forma importante,
todo lo que se haga en el sistema, y que lo veremos ahora, queda registrado y, por tanto, ante una inspección, pues puede ser consultado. Se conserva el sistema, como he dicho, durante toda la vida de la base de datos. El acceso inmediato desde Software, como sabéis que desde Software, y lo veremos ahora, se accede a todos los fichajes que se están haciendo y, por tanto, a través de Software pues se puede dar acceso ya en la propia configuración. Podéis hacer que el empleado pueda acceder a ver sus datos y nada más que vería sus datos. Ahora veremos cómo hay que configurarlo también, y se puede hacer un rol para lo mismo que en centros en donde tienen configurado que acceda a la familia, pues se le puede dar un acceso a la inspección de trabajo para que accedan con un usuario y contraseña y viendo aquello que se decida que puedan ver nada más. Y dentro de todo eso, pues se tendrá un control de accesos a la jornada y el cálculo de horas extra. Este es otro tema donde también es muy específico, o sea, que pide específicamente el que se puedan calcular las horas extras. Y eso tiene una implicación en la configuración del sistema que veremos ahora. Y también habla de que si aquellos servicios o aquellos empleados que tengan que hacer la jornada fuera del centro, pues que el sistema les permita el poder registrar los inicios de jornada y fin fuera del centro. Es decir, serían pues lo que dentro de nuestro entorno serían los servicios domiciliarios. El que si tú tienes que dar un servicio en la casa del usuario, pues el sistema te permite, en este caso, el descargarte la app en el teléfono móvil, bien del propio empleado o bien de un teléfono de la entidad y que ponga al servicio de los empleados, y fichar cuando llegas a la casa. Aprovecho aquí el tema aunque lo hablaremos con más detalle, vamos a ver, el diseño tal como está diseñado todo es que el empleado que, 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 que la jornada laboral la desarrolle dentro del centro, pues tiene dos opciones, y bueno, es la empresa quien al final lo defina. Tú puedes fichar o bien por la app con el código QR, en donde normalmente hasta ahora y con el sistema antiguo, y el nuevo sería lo mismo, pero con la nueva app que hemos desarrollado, estaría la app en una tableta, en una o varias tabletas que están a la entrada del centro o en algún sitio determinado, y que hacen la función pura y dura de reloj de fichar. O sea, en la nueva versión hemos sacado toda la inteligencia de la app, que nada más que tiene que hacer de reloj, y toda la inteligencia la estamos volcando en la gestión de esos fichajes desde Software. Veremos también de la inteligencia que se está incorporando. Entonces, en aquellos casos en donde haya un empleado que tenga que hacer un servicio fuera del centro, tiene sentido que se descargue la aplicación sobre un teléfono propio o de la entidad, y que cuando llegue a donde tiene que hacer el servicio, desde ahí inicie y finalice la jornada. En el caso de que la app vaya en el teléfono a nivel individual, se geolocaliza el sistema, el fichaje. O sea que cuando la persona efectúe el inicio y fin de jornada, el sistema va a capturar las coordenadas geográficas de dónde se encuentra el usuario. Con esto quiero decir que en todo momento la empresa va a saber desde qué punto se está fichando. Por tanto, no tiene mucho sentido el que dentro de lo que son las instalaciones del centro, pues esté utilizando el teléfono. Que se puede utilizar el teléfono a discreción de lo que quiera la empresa. O sea, que si se utiliza, pues que sea por comodidad, porque no haya más teléfonos, pero que realmente el utilizar el teléfono para fichar debería de ser fundamentalmente para cuando hagamos un servicio fuera del centro. Entonces, como decías, el fichaje se va a geolocalizar. No, el sistema no hace un seguimiento del trabajador, digamos que en el trayecto que va desde donde esté hasta
hasta el lugar donde se hace el servicio, no se geolocaliza el trayecto y ahí habría unas implicaciones de protección de datos y demás. Eso no. Simplemente cuando se da se lee el código QR y se da inicio de jornada o fin de jornada, en ese momento se queda con las coordenadas geográficas de donde está. Y por tanto cumple todos los criterios de inspección de trabajo. Inspección de trabajo y protección de datos pues son un poco críticos en todo el tema de que haya un seguimiento continuo del trabajador a lo largo del desplazamiento. En ese caso nosotros lo hemos eliminado. Y desde el punto de vista de protección de datos, donde tiene implicaciones importantes, en este momento, pues, por ejemplo, todos los sistemas que estuvieron muy en boga de control de presencia, de todo lo que es identificación biométrica por huella dactilar o por imagen facial o cualquier iris, cualquier otro sistema biométrico, está altamente cuestionado por el tema de protección de datos, porque de alguna forma, vamos, de alguna forma no. O sea, si tú por el terminal para identificar que esta persona la que está fichando, cuando pone su huella digital dactilar, tiene que la compara con una huella que está almacenada. Entonces, de alguna forma, estás dejando tus huellas que se almacenen localmente y esto pues es en nuestro caso no hay ningún tipo de almacenamiento biométrico. Es una geolocalización totalmente proporcional y justificada y simplemente para identificar desde dónde se está fichando, no hay más información. Los datos están protegidos y se tratan de forma segura. Ahí un poco recordaros, y el que no lo sepa, pues le doy la información. Software está certificado en el Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto, que es el máximo nivel de seguridad que se puede certificar actualmente en el país. O sea que están totalmente protegidos los temas del fichaje, pero no los del fichaje, sino todos los demás que se registran en Software, que es mucho más importante, la medicación, los planes terapéuticos, etcétera, etcétera, todo eso está súper protegido. Y bueno, y la información es clara y transparente para el trabajador. Y aquí me detengo, que lo veremos ahora con más detalle, en que la normativa establece que el trabajador tiene que tener acceso a ver sus fichajes. Y por tanto, esto es algo que, moviéndome por lo que era el sistema antiguo, hay centros en donde tenían configurado que pudiera acceder el trabajador y otros donde no. Pues a partir de este momento la normativa marca que todos tienen que autorizar al trabajador a que vea sus fichajes. Bien, pues ya visto esto, paso directamente a verlo en directo sobre la plataforma Software. Entonces, lo primero, vamos a hablar quizás de uno de los aspectos que más implicación pueda tener y que me interesa mucho el que entendáis el tema. Y cualquier duda en esto, pues lo hablamos. Y cualquier duda que quede, pues después con sesiones paralelas y de soporte normal, como tenemos en otras cosas, pues nos llamáis y lo vemos todo lo que haga falta para asegurarnos que todo está bien configurado. Acabo de decir que la normativa exige que cualquier empleado pueda ver sus fichajes. Entonces, eso quiere decir, yo tengo aquí configurado un empleado en esta base de datos, que sería el empleado prueba, que él cuando accede, él puede acceder a gestión de turnos, control de presencia, donde están los fichajes, y aquí aparecen el empleado prueba, es el empleado número 4, y aquí están los fichajes que él tiene. Y él no puede ver ningún fichaje más, o sea que nada más que puede ver los suyos. Y por contra, tengo configurado otro empleado que es el empleado 2,
que puede ver los fichajes, que sería como el responsable de control de presencia. Entonces, si yo entro en la parte de él ve al empleado 4 y el empleado Time Control S4C. Y ahora que haremos fichajes, pues veremos que se pueden ver más y demás. ¿Esto cómo se configura? Voy a entrar ahora como administrador. Y nos vamos a roles. En roles ya sabéis todos que es donde definimos cuál es el perfil del usuario y de alguna forma lo que estamos dándole es acceso a todo el menú de la plataforma con derechos de escritura, de lectura nada más, etcétera, etcétera. Entonces, hay un rol que el primero que os he enseñado que nada más que puede ver sus fichajes es lo he simulado aquí en el rol de cuidador. Entonces, entrando en el rol de cuidador, os recuerdo que aquí en configuración roles, aquí nada más que debería de acceder el administrador. Cada empresa y el administrador puede después dar accesos a quien quiera, pero aquí nada más que debería llevar a entrar el administrador. Entonces, si le doy a modificar, este rol, esto incluso lo vamos a cambiar la etiqueta. La etiqueta hasta ahora es recursos humanos, calendario de turnos, porque estaba más ligado a algunas cosas que podía hacer con los turnos. Le vamos a cambiar y le vamos a llamar administrador de control de presencia. Entonces, el que tenga marcado el rol, este check, va a poder ver a todos los empleados. Entonces, no tengo que deciros nada sobre la importancia del check. Si de forma errónea marcáis a un rol que pueda acceder aquí, y lo primero que tendréis que hacer es revisar de los roles que tenéis, si lo tiene marcado o no, cuando entre una persona con este rol, va a poder ver a todos los empleados. Y hay ahí ya problemas de protección de datos y de todo tipo de cosas. O sea que esto debería tenerlo marcado nada más que el que sea responsable de recursos humanos o responsable de personal. ¿Qué puede ocurrir que tú llegues y que digas, bueno, pero es que yo el que hace de responsable de personal es un psicólogo, estoy inventando. Y tenemos 3 psicólogos en la plantilla y uno de ellos pues lleva además todas las funciones de personal. ¿Cómo hago que en ese caso tendríamos que, tendríamos que hacer hacer dos roles de psicólogo? Un rol sería el psicólogo normal y otro rol sería el psicólogo con control de presencia. Tendría las mismas accesos que tiene todos y lo único que diferenciaría un rol de otro es que uno tendría marcado en la casilla de protección, digo, de control de presencia y el otro no lo tendría marcado. Entonces, como digo, que no tiene marcada la casilla y con todo lo que se tenga aquí estructurado, pues va a ver, y aquí donde vemos es que en recursos humanos accede a empleados, nada más que verían empleados su empleado, podría ver sus datos, si no le diéramos acceso a empleados, no verían ni sus datos, pero en gestión de turnos, o sea, esto es potestativo del centro y no nos pide nada la normativa vigente. Y tú puedes darle acceso que normalmente yo creo que no es malo que el empleado vea sus propios datos, porque incluso si hay alguno que está equivocado, pues lo puede indicar para corregirlo. Que le puedes dar derechos para que lo vea en el modo lectura y así no nada más que va a poder leerlo. Y sin embargo, en la parte de gestión de turnos, control de presencia, aquí es obligatorio que lo tenga. Y que lo tenga con derechos de escritura. Vamos a ver. Hay una situación que se puede dar y se dará, y es que un determinado día un empleado se olvide de fichar. Y por tanto, el sistema, lo que dice la normativa, es que el registro tiene que ser automático.
pero entendemos, no habla nada del registro manual, o sea, sí que especifica que el registro tiene que ser automático, no se dice nada del registro manual, pero habrá que darle una respuesta a la situación de que alguien se ha olvidado ayer de fichar y habrá que dar el registro. Entonces, como lo hemos montado, es de forma que el empleado va a poder, en esta configuración personal, él va a poder dar de alta registros a sí mismo, con algunos controles. O sea que, por ejemplo, si el empleado va a dar registrar un fichaje porque ayer se equivocó, se olvidó de fichar, el sistema va a chequear de que no haya ningún fichaje el día anterior para que pueda dar de alta el nuevo fichaje. Incluso estamos viendo de que como puede haber más de un fichaje a lo largo de la jornada, bien porque alguien tenga un horario partido o porque trabaje sabéis que hay configuraciones que sería por dispositivos serían como centros distintos y que están todos en una misma base de datos y que puede haber un empleado que trabaja en dos dispositivos. En caso típico puede ser que trabaja en una base de datos en donde esté una residencia con un centro de día o con un centro ocupacional. Y tenemos un empleado que está en la residencia y que además está en el centro ocupacional. Y que tú quieras tener el registro, tenemos casos que nos lo han pedido así, el fichaje de la residencia y el fichaje del centro ocupacional. Y por tanto habrá dos fichajes en una jornada. Entonces, lo que vamos a controlar cuando tú vayas a dar ese fichaje manual es que no exista ningún fichaje dentro del rango de horas que tú estás dando. Si coincide el rango de horas con algún fichaje que ya tienes, pues no va a dejar darlo de alta. Entonces, en ese caso, el alta lo va a dar el empleado y después los empleados no pueden modificar los fichajes que se han dado. Los fichajes los modifica únicamente el administrador de control de presencia. El que tiene este check es el que puede modificar los fichajes de cualquiera. Y lo que éste modifique quedará registrado en un histórico de cambios dentro de cada fichaje. Entonces, al final, la inspección podrá acceder de forma remota y llegar y decir de este usuario, estos son los fichajes que tiene, todos los fichajes están hechos por el empleado y los cambios que se hayan hecho en los fichajes que haya podido hacer el administrador de control de presencia, quedará registrado de cuándo se han hecho y qué cambios se ha hecho. Bien. Entonces, esta parte importante, cualquier duda después al final, pues podemos verlo con más detalle. A partir de aquí, el sistema hay que descargarse la app. La app se instala en el teléfono que cuando vas a hacer un servicio fuera del centro, o si está en el centro, pues dentro de una tableta o de un dispositivo que, insisto, que va a hacer fundamentalmente como reloj de fichar. Entonces, el sistema ya controla lo que tú vas a... O sea, que si tú empieza la secuencia de fichajes, digamos que no se ha hecho ninguno, digo desde el inicio. Entonces, el primer fichaje tiene que ser un inicio de jornada, porque tiene que estar en el centro. A partir de que está en el centro, con un inicio de jornada, si vuelves a fichar, el sistema te va a dejar que hagas o un final de jornada o una salida. Tú puedes tener que tienes un inicio de jornada y una salida. El siguiente fichaje que hagas, nada más que te va a dejar hacer una entrada, porque tienes una salida, es que has salido del centro y porque por tanto tienes que volver a entrar. Entonces tú tienes que cerrar el fichaje anterior con la entrada y a partir de ahí en un siguiente fichaje podrás hacer un cierre de jornada o podrás volver a salir, entrar y demás. ¿Qué puede ocurrir? Yo hago, y que hay bastantes casuísticas, o sea que hago un inicio de jornada hoy, hago una salida hoy y me voy del centro y se me olvida hacer los cierres. Cuando llegues mañana
o dentro de 15 días, el sistema cuando fiche, la siguiente fichaje que hagas, te va a decir que tú nada más que puedes hacer una entrada en el centro. Eh, el que vas a hacer una entrada en el centro y te aparecerá la entrada que tienes de cuando lo hiciste ayer. Tienes que quitarte de la cabeza de que como estoy allá una semana posterior a este salida que hice y que no cerré, no puedes hacer un inicio de jornada de esta semana. Primero entonces tú tendrás que llegar y cerrar la salida con una entrada que has hecho una semana posterior. Eso ya el administrador del sistema se encargará de entrar y modificar y decir esto, le cambio de este día y esta hora, le pongo esta otra porque se equivocó no fichó a la salida. Y lo corregirá y eso quedará registrado. Y ya una vez que tienes hecho el cierre de jornada, volverás a fichar y lo mismo, digo, la entrada en el centro te pedirá que hagas un cierre de jornada y cerrarás la jornada de ayer que tuviste, porque tienes que no está cerrada. Igual, el administrador después entrará y dirá que no, la jornada no ha durado 5 días, sino que simplemente duró 8 horas y que fue a tal hora y que en las incidencias es debido a que se olvidó de fichar. Y una vez que tú tienes ya cerrados los fichajes que hiciste ayer, podrás hacer el del día siguiente. Entonces, en la medida que tú vayas cumpliendo y que hoy entro, hago un inicio de jornada, si salgo, hago las entradas correspondientes y cuando me voy ficho el cierre, pues, todo va como la seda. Y lo que estoy tratando de resaltaros es que si me olvido, cuando yo llegue al día siguiente o a la semana o al año siguiente, tendré que cerrar lo que había dejado abierto y ya el administrador corregirá esa hora de cierre y de día que es erróneo por olvido del fichaje. Vale, entonces con esto, si nosotros ahora hacemos algún fichaje, pues voy a fichar dentro de los que tenemos, pues tenemos el empleado 4, vamos a fichar al empleado que he cogido a uno que no es el que quiero. Si ocurriera algo de esos, pues simplemente me voy al inicio y le pido el escáner de nuevo y ficho al empleado 4. Entonces, yo aquí veo al empleado 4 y me dice que tiene una jornada ya iniciada. Bueno, la última jornada es, vamos a ver, porque el empleado 4, si yo me voy a gestión de turnos, control de presencia, el empleado 4 tiene una jornada abierta del día 20 a las 10:16, que es lo que yo veo. En esto estáis viendo que tiene una jornada que está abierta a las 10:16. Entonces, en la tableta, a ti te aparece lo mismo, que está la jornada de inicio a las 10:16 y que al tener el relojito aquí en rojo es que no está cerrada. Entonces me ofrece cerrar jornada o yo podría hacer una salida porque no termino la jornada. Entonces, si yo le hago una salida, me dice que fichaje creado correctamente, lo termino. Si me voy a Softwarecare y actualizo, tengo esto, aparece aquí este triangulito. Esto es una modificación que hemos hecho en el último momento y es que yo creo que con esto ya te queda totalmente claro cómo va todo. Entonces, si yo tengo el triangulito y le doy aquí, me aparece la salida. O sea que dentro de esta jornada, que todavía está sin cerrar, pues ha salido a las 11:32 y está en esa situación. Si yo ahora vuelvo a fichar,
Entonces, yo he fichado y estoy en la tableta que me dice si yo le diera ahora a iniciar jornada, me dice que, pues, ¿qué ha ocurrido aquí? No debería haber abierto. Esto es un error y que tendremos que controlar. Juanjo, ese es el empleado 3. Ay, es verdad. Sí, gracias, Iria. Ya me estaba yo despistando. Entonces, esto es que hemos fichado con otro empleado. Vamos otra vez a fichar con... Es que esto de al tenerlo todos en una hoja es complicado. Vale. Entonces, este es el empleado 4. El empleado 4 que no, he fichado con otro que no tiene nada que ver. Vamos a ver si consigo el 4. Empleado 4. Entonces, el empleado 4 me dice que lo que tengo ya fichado es el de inicio de jornada que veíamos, la salida que ha hecho. Si yo ahora le diera a cerrar jornada, me dice que tiene una salida que está abierta y que tiene que cerrarla o eliminarla. Puede coger y eliminar el fichaje o lo que quiera o cerrarlo. Entonces, lo que debería hacer es una entrada, con lo cual ya lo ha cerrado. Si nos vamos ahora a Software Care y le damos a actualizar, tendremos que dentro de este tenemos la entrada-salida que ya está cerrada y tenemos la hora de salida y la hora de entrada. Y ahora, si volvemos otra vez a fichar con el empleado 4, vale, tengo aquí, como podemos ver, al empleado 4 y podría hacer otra salida. Aquí ya vemos que el fichaje este ya que tenía el relojito ha pasado a tener el tic de que está cerrado. Y yo ahora ya puedo cerrar jornada y la jornada cerrada correctamente. Que si yo me vuelvo a Software Care y le doy a actualizar, pues tenemos que la entrada salida está cerrada y la jornada también está cerrada. Entonces, esta es la forma de ir haciendo los fichajes, que no hay forma, o sea, que el propio sistema te obliga a que siempre esto esté cuadrado. Los problemas que teníamos con el anterior sistema, en donde la diferencia fundamental es que en el anterior sistema, la hora de inicio y la hora de fin, tanto en el inicio en jornada como en entradas-salidas, eran registros distintos. Aquí todo forma parte de un único registro que está identificado y que podemos llevar el control de todo esto. Entonces, ¿qué nos ocurrirá aquí? Que si tenemos un empleado que entra y sale a lo largo de la jornada 10 veces, pues aparecerá la jornada y todas las veces que haya entrado y salido dentro de esa jornada. Con esto nos permitirá después, aquí van a aparecer, esto todavía lo estamos montando, el que se pueda configurar esto del sistema anterior. Hay centros en donde tienen un acuerdo con la plantilla de que se puede salir a lo largo de la jornada, pues autoriza 2 salidas, pues 2 salidas y tal, y que los primeros 15 minutos que son por cuenta de la empresa y que no cuentan. Entonces, tú podrás configurar la política que tenga la empresa, pues se puede salir tantas veces, pues indefinidas, las que se quieran. Y el del tiempo se computa, pues ahí el sistema va a computar el tiempo que ha estado fuera, por lo que tenemos aquí de todos los registros, y de ese tiempo que ha estado fuera, el centro puede establecer una política de cortesía de que tal cantidad de tiempo es por cuenta de la empresa. Entonces, de estos, o tú puedes coger y marcar que no computan las entradas y salidas. El llegar y decir, oye, pueden entrar y salir las veces que quieran y nosotros no las computamos, o no las computa. O no se puede salir, entonces tú ya y la política que establezcas.
En el caso de que computen, y con el tema de si hay tiempo de cortesía o no, el sistema calculará a la hora de establecer el tiempo de jornada, establecerá la diferencia entre la hora de inicio y la hora de fin de jornada menos las entradas y salidas. Y eso te dará un cómputo de horas realizadas y esas horas realizadas serían las que se comparan con las horas previstas de jornada para ver si existen horas extras. Entonces, eh, eh, puede ocurrir, y es normal, el que tú, cuando que el empleado pueda llegar antes de que empiece la jornada y que se vaya más tarde de que finaliza la jornada, de tal como la tiene en su calendario laboral. De cada jornada van a aparecer aquí unos ajustes que tú puedes establecer, que es por ajuste horario, va a estar por defecto para todos los marcajes, todos los fichajes que se hayan hecho. Y tú, si le das ajuste horario, quiere decir que tú, cuando le des a guardar y que todos los registros se van a ajustar por ajuste horario, lo que va a hacer es que si un empleado ha entrado el fichaje de inicio de jornada, lo tiene a las 9 menos cuarto, pero su jornada empieza a las 9, él le va a marcar que de hora de inicio las 9. Y la hora de las 9 menos cuarto, que estaba la que empezó, quedará en el histórico de cambios, de que él llegó a las 9 menos cuarto, pero como la hora empieza de jornada, empieza a las 9 y lo ajustamos al horario de jornada, pues aquí empieza la jornada a las 9. Si es al contrario, que llega a las 9 y cuarto, pues aquí quedará a las 9 y cuarto y te habrá, hombre, también puede haber que haya un tiempo de cortesía y que diga, oye, los 5 primeros minutos, pues se dejan. En el caso de que haya ese tiempo de cortesía, ocurrirá lo mismo, que si él llega a las ficha a las 9:05 y hay 5 minutos de cortesía, cuando tú el ajuste de horario, lo que hará es dejarle a las 9 de la mañana, por el ajuste de cortesía. Si llega a las 9:10 y son 5 minutos, pues quedará con el que ha llegado a las 9:10. Y con la salida ocurre exactamente lo mismo, pero en hora posterior. Si se ha ido un cuarto de hora más tarde de la hora de salida, pues lo ajustará a la hora de salida, y si hay un horario de cortesía de la salida, pues hará los mismos ajustes. Eso es para ajuste horario. Y como digo, estará por defecto para todos los fichajes. Y habrá un botón de guardar para que el administrador pues te haga hacer el mismo trabajo. Si no hay ninguno que marca, si hay alguno que computa como horas extras, y el administrador normalmente sabe que fulanito ha venido hoy y se ha tenido que ir 3 horas más tarde y se le van a computar como horas extras, pues iría al fichaje y marcaría como horas extras. Lo marcaría a nivel de jornada, es que cómo va todo esto. Y a compensar es en el caso que tú que se hace al final, digamos que un cómputo que puede ser mensual o anual. Dejamos la hora de entrada y la hora de salida. Se supone que un empleado que entrara a las 9 menos cuarto y la jornada empieza a las 9, a las 9 menos cuarto se pone a trabajar. Y lo mismo ocurre con la salida, y que entonces se le computan todo el horario que tiene. Con lo de las entradas y salidas es independiente de esto. Si tú las tienes establecidas, que se le descuentan, se le descuentan, si no, pues no. Y lo que hace es que el exceso o falta de horas de jornada con las que tiene previstas se compensa, se computan todas o a lo largo del mes o a lo largo del año, a lo largo del periodo que establezcas. De forma que si un día ha hecho menos horas de las previstas y otro día ha hecho más, pues se suman, y al final lo que haces es un cómputo global de si ha trabajado más o menos horas de las establecidas. Digamos que esto, llevándolo a cómputo anual, pues, y estableciendo este modelo, tú estarías al final computando si las horas se ajustan a las horas de convenio que tienes establecida con el empleado. Bien, dicho todo esto, ha aparecido un elemento que es
fundamental, que son las horas previstas de trabajo. Entonces, esas horas previstas hay que decirlas en algún sitio. Y ya el sistema en Softworker podíamos hacer los calendarios laborales. Esto puede ocurrir que haya un centro, el hacer el calendario laboral, soy consciente del trabajo y la problemática que conlleva. Y en este momento, pues con todo el tiempo que lleva funcionando la plataforma, hay muchos centros que llevan años funcionando, pues hay centros que han hecho los horarios laborales y otros que no los hacen por las circunstancias que ellos estimen. Entonces, por si hay algún centro que no quiere hacer los calendarios laborales y que siga asumiendo, pues vamos a configurar el sistema para que tú puedas hacer el registro de jornada. Lo único que si no tienes las horas previstas de jornada, no podrás hacer el cálculo de horas extraordinarias. Ante una inspección, pues si te piden, oye, a ver las horas extraordinarias, pues no podrás justificarlas, ¿eh? Puede haber alguien que llegue y que diga, bueno, yo nada, le pongo que hace 8 horas todo el año y ya se ajustará. Eso de decir que hace 8 horas todo el año se ha podido hacer siempre en Softworker y montar un calendario de 8 horas a lo largo de todo el año y de forma muy sencilla. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para hacer los calendarios laborales, pues necesitamos primero decir los datos de convenio. Entonces, los datos de convenio, tú puedes montar los convenios que quieras. Entonces, aquí hay montado un convenio prueba, para no tener que ir escribiendo, he montado ya algunos. Entonces, tú en convenio prueba, para crear uno nuevo, le das a añadir nuevo registro. Le pones un nombre al convenio, le puedes llamar como quieras, dice las horas anuales que contempla. O sea, con esto, cuando digo contemplar, no tiene que ser convenios oficiales. Me consta también de que en muchos centros, pues existen, pues dentro de una misma categoría, hay gente que por la antigüedad y porque no sé qué tal, hacen 1.700 horas anuales y otros hacen 1.750. Pues me da lo mismo. O sea, tú ahí puedes coger y hacer convenio de fulanito, 1.650 horas. Convenio de zutanito, pues 1.700, lo que tú quieras. Esto es puramente para funcionamiento interno y para el cálculo de lo que vamos a ver. Entonces tú estableces aquí las horas anuales, las vacaciones para poderlas computar. Esto es más, bueno, te obliga el sistema para obtenerlo. Esto es más para el cálculo de turnos y demás. Pero tú dices aquí, pero te va a venir bien. En las vacaciones, pues las contamos por días naturales y son tantas, o por días laborables y son cuantas. Si le pongo por naturales, los laborables son 0 y al contrario lo mismo. Los días festivos que tienes, si hay un periodo vacacional de verano, pues el que tú entre tal fecha y tal fecha hay que coger tantos días, después puedes poner otro para el resto de días y límite de horas semanales, pues esto es más ya para el cálculo de turnos, esto no es obligatorio, lo mismo que este segundo periodo. Yo he puesto lo que es obligatorio. Entonces tienes que completar las horas anuales, que las vacaciones, los días festivos y el periodo de vacacional. Ya con esto y el límite de horas, pues, y si pones el que sea, esto no se va a utilizar. Entonces, con esto dar de alta el convenio. A partir de aquí podríamos montar periodos vacacionales, de forma que tú aquí le das un nombre, pero tampoco me voy a meter en esto. Si esto tenéis algún interés, lo vemos. Bueno, aquí cogerías el periodo que tienes, pues cojo el periodo de verano, cojo el que corresponda, me monta vacaciones, le pongo un nombre y demás. Y ahora veremos para qué. Pero de todos los centros que lleváis con el funcionamiento de turnos, yo creo que no hay ninguno que utilice, o sea, ninguno porque es muy difícil, o la mayoría es difícil saber a primeros de año que hay que montar todo esto, el que ya tengan los calendarios de vacaciones que van a tener todos los empleados. Entonces, lo normal es montarlo a lo largo del año y el sistema ya trae herramientas para que tú montes las vacaciones. Y que en principio las vacaciones no las vamos a necesitar para montar el calendario laboral. Entonces, esto lo cuento, si alguien tiene que entrar, pues lo vemos después más adelante y va. Entramos ahora en configuración. Tenemos que definir nuestros horarios. Entonces tú llegas y te vamos a ver, pues yo sigo con ese calendario sencillo que vamos a hacer, es decir, bueno, pues vamos a coger y un horario normal, o digo real, sería el de en todos los centros hay personal que trabaja en jornada partida, personal de administración o hay a lo mejor profesionales y demás. Y tú vamos a hacer ese horario de jornada partida. Entonces decimos de que hay un horario de mañana que empieza a las 9 y que va de 8 a las 3 de la tarde.
hay otro de tarde que va desde las 3 hasta las 10 de la noche, y hay otro de noche que va desde 22. Bueno, este no es el partido, pero estos serían horarios que es muy habitual, que sería de un turno, y el de noche que va desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y hay uno partido que le hemos definido como partido, que le pones un alias para que te aparezca después cuando te hace el calendario una sigla que te diga el horario que es, aunque poniéndote encima te dice el horario, y le puedes poner un color. Y decimos que el primer tramo empieza a las 9 de la mañana y hace 5 horas hasta las 2. Y después a las 2 se van a comer y empiezan a las 4 hasta las 6:30, de las 2 a las 6:30. Y ya está. Y esto es lo que hacen. Entonces, pues esto lo tienes definido. En turno, es el siguiente paso, hemos hecho un turno de jornada de partida. Esto es hacer un ciclo que se repite a lo largo del año. Al ciclo que se repite a lo largo del año, pues le llamamos turno. Entonces, hemos dado de alta un turno que le llamamos jornada partida. Podemos describir que es el turno de esto, y ya aprovecho, aunque no forma parte de lo que quiero deciros hoy, pero sería el siguiente paso para hacer otro tipo de, de, de calendarios. O sea, tú puedes llegar y decir, pues yo tengo un turno rotatorio de que los cuidadores pues hacen primero, que empiezo por un lunes y hacen 3 días de horario de mañana, 2 de horario de tarde, 3 descansos, después hacen 4 de mañana, después no sé cuántos, después no sé cuántos, y eso hasta que se repite. Y puedes tener un ciclo de 40 días. Pues lo tienes, tú tienes los 40 días. Entonces ese ciclo que se repite lo marcamos aquí. Entonces lo hemos definido y dándole al triangulito, aquí hemos dicho que en jornada partida decimos que hace horario partido, que es el que hemos definido de mañana y tarde, durante 5 días, o sea que empezamos siempre el lunes, y durante los 5 días, que sería de lunes a viernes, día hace horario partido y lo guardamos. Y después, el siguiente tramo, decimos que descansa durante los 2 días siguientes, que sería sábado y domingo. Y ya a partir de aquí, esto va rotando. Entonces, con esto nos permite el crear un calendario. Entonces nos vamos a importación y lo que hacemos es crear una plantilla de calendario. Entonces, para crear una plantilla de calendario, decimos crear una plantilla de calendario, le damos a siguiente y le decimos que es para el 2006, queremos del convenio de los que tenemos el que queramos, y el turno de los que hemos hecho, pues decimos, cojo el de jornada partida. Y entonces esto lo que hace es que de forma automática me repite el ciclo a lo largo del año de forma automática. Como no le hemos dicho el origen de cuando empieza, pues lo que hacemos ya una vez aquí en este paso que no lo ha dibujado, decimos, joder, nos ha puesto el fin de semana en martes y miércoles. Entonces, yo realmente el segundo día del fin de semana, el domingo, lo tengo que llevar a domingo. Entonces, esto rota hacia izquierdas. Entonces, el 7 para llevarlo a donde está el 4, pues tengo que rotar 1, 2 y 3 lugares. Entonces, aquí le digo que rote 3 lugares y ya me lo sitúa en donde yo quiero. Cuando yo veo ya cómo lo tengo, pues digo, vale, pues esto es el calendario base que voy a utilizar. A continuación le doy a siguiente. Si yo tuviera aquí el calendario laboral, pues podría coger y decir, esos que os he dicho que no es habitual, elegiría un calendario laboral y me lo metería aquí. En lo que sí que tengo es el calendario de festivos, porque los festivos son comunes a todos. Entonces, ahora diré dónde creáis el calendario de festivos. Yo le digo que cojo el calendario autonómico y ya automáticamente me carga los festivos que hemos establecido en el calendario. Ya vamos al siguiente paso. Y aquí en el siguiente paso, el sistema nos permite comparar y decimos, bueno, vamos a ver cuántas horas trabaja. Y nos dice que el convenio que hemos cogido tiene que hacer 1.720 horas y aquí está haciendo 1.875. Pero aquí no están metidas las vacaciones. Entonces, cuando metamos las vacaciones podrán ser 150, depende
de los horarios que tengas, pero puede estar en eso, 150, 160 o 200 horas. Eso sabéis las horas que supone el periodo de vacaciones. Entonces, si a las horas del calendario le restan las de vacaciones y está en el entorno, no tiene que ser igual porque es una tontería, porque esto después lo vamos a cambiar a lo largo del año, de los días que se cambia un día por otro, días que viene, que no, y al final esto se ajusta a fin de año. Si está en el orden de este, pues me vale. Que no está en el orden, pues dirás, pues tengo que meterle más festivos. Pues si yo quiero meterle festivos, pues digo, mira, voy a coger este día y este día, se lo voy a poner como que sean de descanso. Y si yo le doy a asignar, pues me pondrá estos días como descanso. Y si yo le pongo otro, pues irá cambiando los que yo quiera. ¿Esto qué ocurre? Si yo tengo un calendario que no rige ningún tipo de rotación y demás, sino que es muy específico, pues yo podría hacer ese calendario específico llegando y diciendo, cojo el calendario y digo, a ver, todos estos días hace horario de tal, todos estos días hace horario de cual, y lo monto a partir de aquí. O me hago uno base de los que sean la mayoría de los días y yo ahora marcando y poniéndole aquí el tipo de día, pues me monto lo que yo quiera. Y siempre voy a tener la herramienta esta para ver cómo me ajusto a las horas anuales. Le doy a siguiente y aquí le pongo un nombre al calendario y le digo de horario partido, el que yo le quiera poner, y le doy a finalizar. Entonces, esto que hemos hecho, de forma mucho, yo ahora cojo y si a todo le pongo en los pasos que hemos dado, es que le digo que le pongo los horarios, tengo que meter porque tienes que saber los horarios. Yo ahora hago la rotación de la semana, lo pongo, le pongo lo sitúo en cómo está, le añado los festivos, siguiente y finalizar. Y ya tengo el calendario, la plantilla que necesito. Entonces, yo ahora me iría dentro de importación, con esta plantilla tengo que crear calendarios de empleados. Me voy a asignar calendarios a empleados, cojo del 2026 las plantillas que tenga, cojo la de jornada partida, le doy a siguiente, ahora no va a aparecer ninguno porque se los tendré todos. Bueno, sí, aparece únicamente el empleado que no tiene calendario. Si ahora cojo este empleado y digo que pertenece al centro de día, a la residencia, estos son los dispositivos que tiene en la base de datos correspondiente. Entonces le digo que pertenece a residencia y que es cuidador o que estos son los puestos de trabajo que tenemos definidos en la base de datos. Lo que sea, y le doy a finalizar, me monta el calendario laboral del empleado. Una vez que está montado el calendario laboral del empleado, tú en recursos humanos, en empleados, si yo entro en el empleado 1, bueno, el otro que tiene, entro en el empleado 2 y me voy a control de presencia, aquí en mostrar calendario, me aparece el calendario que le he creado y a su vez va a llevar un contador, aquí te da las horas de convenio, las horas trabajadas, estas son las horas que salen en el calendario que tenga, las trabajadas, esto estamos en visos de variar, porque hay algún centro de poner unos indicadores que de alguna forma nos midan asentismo y demás. O sea que estos indicadores cambiarán, pero tenemos todos los datos para poderlos calcular. Y aquí aparecerán las inasistencias que tenga el empleado, porque ya el sistema trae también, y esto lo utilicéis bastantes, el que dentro del cuestión de turnos tienes el control de inasistencia, donde tú vas a registrar las inasistencias que se tengan, ¿eh? Y tú desde aquí pues, puedes llegar y decir, el empleado 1, el tipo de esto, no lo tengo configurado, debería configurarlo, pero bueno, si alguno tiene duda, también lo podemos ver a continuación. Es que quiero dejar tiempo para que puedan haber preguntas. Y bueno, quiero decir que de esto, de una forma muy rápida, tienes ya el calendario laboral, con lo cual aparece dentro de control de presencia, aparece esta columna, estas horas las coge del día correspondiente del calendario ese que acabamos de montar. Y además de que una vez que montéis el calendario, además de que tenéis esto, tenéis el calendario del empleado que lo puede ver y lo que tiene, podéis relacionar las inasistencias con el calendario y lleva otras herramientas que podemos montar
y lo haremos otra jornada como esta para hacer el registro de inasistencias, vacaciones, etcétera, etcétera. Llevar todo el control de horario de empleados.